Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo. Estamos aquí de nuevo en mis pequeñas prácticas de logo. Esta práctica va a ser una práctica también bastante sencilla, muy sencilla de programar. Esto va a ser una voz en off porque en clase hacía mucho ruido y como que al haber tanto ruido no se escuchaba mucha cosa. Así que voy a intentar hacer lo mejor que pueda esta voz en off. La práctica es la siguiente que estáis teniendo ahora mismo en pantalla. Es una práctica muy sencilla, la cual no me habrá llevado más de 2 minutos completar. Es lo mismo, yo voy a intentar hacer todo lo que son todas las prácticas programándolo en la propia pantalla del logo. Me parece que es una de las mejores maneras para aprender a programar en este pequeño aparato, ya que teniéndolo en lo que es en el ordenador, sí que es muy sencillo, sí que avanzas muy rápido, pero si llegas a tener lo que es un gran problema, como me puede llegar a pasar a mí de tengo que ir a trabajar y no me encuentro lo que es con el programador, que sea el logo y no tengo un portátil para poder detectar cuál es el error en esa programación, pues hay que continuarlo todo desde lo que es la propia pantalla del logo. Y si no nos sabemos manejar desde ese punto, lo vamos a tener muy jodido para continuar lo que son las prácticas. Así que dicho esto, vamos a ir haciendo la práctica. Como podéis ver, ahora mismo estoy aquí enseñando lo que es la práctica. Y simplemente es una práctica, lo que he dicho, es muy sencilla. Simplemente, como podemos ver, ahí mismo, ahora mismo está en FUP, pero lo podemos pasar a COP. Normalmente FUP se le llama de otra manera, pero nosotros le decimos llamar FUP con puertas lógicas. Tenemos lo que es I1 e I2, lo que están en serie mediante una puerta AND. Y luego están en paralelo con el I3 mediante una puerta OR. Todo eso tiene que estar en paralelo con una puerta AND y el I4. Simplemente el esquema es lo que he enseñado anteriormente. Es un esquema muy sencillo. Simplemente llega a costar un poco hacerlo. La manera más sencilla para llegar a hacer lo que son estos esquemitas que me hago yo para ir entendiéndolo es muy sencillo. Empezad como si fuera en el logo. Realmente el logo me ha ayudado mucho para entenderlo, porque yo iba de atrás hacia adelante y es mejor hacer de adelante hacia atrás. Yo empecé haciendo lo que es la parte de la Q, y mediante el esquema estaba pensando, pues tenemos aquí lo que es una puerta lógica AND, ya que está en serie con el resto del circuito. Y he colocado la puerta lógica AND con mi entrada I4. Y luego simplemente en la puerta OR lo he visto porque tenemos lo que es un paralelo con el I1, I2 y el I3. El I1 y el I2, al estar en serie, los he decidido colocar en una AND. Ahora vamos a editar programa, y ahí tenemos nuestra salida Q1. Ahora mismo le damos a OK para escoger lo que es General Functions, y vamos ahora mismo a coger lo que es la AND. Ahora mismo hemos colocado lo que es simplemente la entrada I4 y hemos cogido lo mismo del General Functions, una OR en la cual vamos a colocar lo que es la entrada 3, y luego arriba del todo vamos a colocar también en OK General Functions, vamos a colocar la AND que había dicho. Colocamos ahí el I1 y abajo el I2. Ahora tiramos todo hacia atrás y le damos a inicio, ya que ya está todo programado. Ahora podremos ver cómo voy colocando lo que son todas las entradas. Tenemos lo que es la entrada 1 y la entrada 2. Si ahora tenemos que pulsar la entrada 4, se encendería el pilotín. Se enciende el piloto. Y si bajo todo, si solamente subo el 3, tengo problemas con ese interruptor de número 3 por una mala soldadura, y se me enciende el piloto. Aquí os enseño cuál es el 1 y el 2 de la AND, 1 y 2. Y luego activo la salida número 4, ya que la OR se activa por la simple activación de la AND al activar la entrada 1 y 2. Ahí enseño el esquema en COP, que es al activar el 1, el 2 y el 4, se nos activa lo que es la salida Q1.
si bajo todos y subo solamente lo que es el 3 y el 4, tengo que mantener pulsado el 3 para que se me active, vemos perfectamente cómo funciona. Y este es el vídeo de la segunda práctica del canal. Espero que os haya gustado. Dejadme un like, un comentario si tenéis alguna duda y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.